Fernando Montenegro, ¿cómo te va? Carlos Pérez te saluda. Carlos Pérez, ¿cómo le va? ¿Cómo le va, Montenegro? ¿Todo bien? Bien, ¿usted? Bien, bien. Un poco más tranquilo con Independiente Fútbol, después de la gran victoria del pasado domingo. Justamente te voy a aprovechar para preguntarte a vos, porque la consigna del programa decía de cómo reaccionaste en el gol de Penco, cómo viviste el gol de Penco. Y bueno, te preguntamos, Fernando, ¿cómo lo viviste vos? ¿Dónde estabas? ¿Con quién estabas? ¿Cómo reaccionaste? Y estaba con mi familia y creo que fue el único gol que grité en este estadio de este año en la B, ¿no? Porque creo que es el gol que nos deja a un paso de la primera. Simplemente por eso no es... igual yo soy de aquellos nostálgicos y románticos que dicen que el ascenso no se festeja porque somos independientes y la verdad esto nunca nos tendría que haber pasado. Desde ese lugar no es un logro deportivo, pero sí es el primer paso para una reconstrucción que tiene que ver con lo institucional, volver a la primera, y desde ese lugar lo festejé con el corazón, ¿no? Fernando, estuvimos la semana pasada hablando de todo el tema de la ley de salvataje, lo que ustedes proponen, no sé si como única salida, pero lo que ustedes están de acuerdo que debería ser la salida más elegante y decorosa para este momento de Independiente. ¿Querés contarle un poco a la gente más o menos de qué se trata? Sí, más que nada que, que es una salida, es la única salida que tiene Independiente, absolutamente racional, lo real. Sabemos que no es una medida simpática y tampoco es una propuesta de campaña. Simplemente lo que hicimos nosotros fue levantar la alfombra y mostrarle a la gente toda la basura que hay abajo. Era un tema tabú, nadie lo quería enfrentar y decidimos hacer la antipolítica, es decir la verdad, porque tranquilamente nosotros, como íbamos en las encuestas, nos podríamos haber callado y especulado y decir, bueno, decimos el discurso, el tándem normal de decir vamos a hacer un concurso, vamos a negociar con los acreedores en privado, nos van a dar crédito porque somos una dirigencia nueva, entonces generamos credibilidad, la dirigencia anterior no tenía, todo lo que se viene diciendo en los últimos 15 años por lo menos. Entramos al club y decíamos, bueno, la situación es peor de lo que esperábamos y no nos queda otra que aplicar la ley de salvataje, pero era una mentira. Tranquilamente podíamos haber hecho eso y no lo hicimos. Le dijimos a la gente la verdad, se lo demostramos, publicamos cada uno de los porqués, que son los juicios, sobre todo en los primeros 45 días, juicios en etapa de ejecución de sentencia, es decir, hay que pagar, con esa gente no se puede negociar, porque el que tiene la sentencia del juez en la mano que dice, páguenme, ¿qué vas a negociar en 45 días? ¿Qué le vas a decir? ¿Que le pagas antes? ¿Qué le vas a decir? No te puedo pagar. Eso, sumado a que hay que armar un equipo para jugar en primera, porque si supongamos que en lo deportivo, volviendo al punto inicial de la charla, no nos hubiese ido bien y tendríamos que estar 6 meses más en la B. No podemos armar un equipo por 6 meses en la B y otro para la A después en el 2015. Entonces, sí o sí había que armar un equipo, que medianamente uno piensa que hay que hacer una inversión de 100 millones de pesos y después hay que tener algo de dinero para sobrevivir unos meses. Entonces, para entrar al club había que tener 350 millones de pesos. Ahora, la decisión nuestra es no pagar la fiesta de las últimas 3 dirigencias, porque más allá, digo, de toda esta cuestión, y acá paso a explicar cuestiones técnicas de la ley de salvataje, porque hay mucha gente que de manera malintencionada y politizando la cuestión, lo que intenta es correr a instalar el fantasma de la quiebra, y precisamente esta ley hace que ningún club de fútbol quiebre. No existe más la quiebra para los clubes de fútbol. Para eso se hizo esta ley. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cuál es el salvataje? El salvataje es que hay la primera característica, que hay verificación de créditos. El juez o los acreedores tienen que presentarse delante del juez y decir, a mí Independiente me debe por esto, por esto, por esto. Entonces va a tener que ir a la cola, esa cola, adelante del juez, el señor que reclama 2 bombas de agua que valen 10.000 pesos y reclama 760.000, va a tener que ir al juez a demostrarle por qué reclama 760. Seguramente no tengamos que pagarle. Es el mismo caso que el concurso de acreedores, ¿verdad? Los mismos efectos, con otros beneficios. Es decir, para hacer un nuevo concurso de acreedores primero hay que levantar el viejo. Acá no. No hay que levantar el viejo. No, pero me refiero a esto de hacer una verificación de la deuda o comprobar que la gente que dice ser
acreedora de Independiente lo demuestre con papeles. Con papeles y no solamente con papeles o títulos ejecutivos, sino va a tener que ir y decirle qué fue lo que hizo, qué tarea hizo, qué le dio a Independiente a cambio de esa deuda. Cosa que ahora no está pasando, estamos llenos de juicios y no sabemos de qué. Empresas fantasmas radicadas en Uruguay que le prestaron plata a Independiente, por ejemplo, al paraguayo Ledesma. ¿Recuerdan al 9, el paraguayo Ledesma? Cristian Ledesma. Cristian Ledesma, la revelación del fútbol paraguayo. Bueno, tenemos un juicio por $1 millón. Seguramente eso no tengamos que pagarlo, o la mitad del pase de Mateu, entre otras cosas, ¿no? Hay muchas cosas que son muy oscuras, hay muchos intereses en el medio, y por eso hay mucha gente que no quiere esta ley. ¿Por qué? Porque toda esa guita que se afanaron de Independiente no la van a cobrar más. No le van a dejar de chuparle la sangre a Independiente. Y cuando uno escucha otras voces, otras propuestas que dicen que hay que hacer otro concurso, hay que explicar a la gente por qué no se puede hacer otro concurso. Porque primero hay que levantar el primero. Y después de 1 año y medio, porque 6 meses te lleva a levantar el primero, cerrarlo, y 1 año dice la ley que hay que esperar para hacer el segundo, uno se va a encontrar con los mismos acreedores que nos están ahogando ahora, y necesitamos, para poder hacer el segundo, la conformidad de ellos. La ley de salvataje es absolutamente al contrario. No necesitas la conformidad de los acreedores. Lo puedes obtener los mismos efectos al instante. Te libera todos los recursos, es decir, toda la plata que está embargada, la de la televisión, la camiseta, los sponsors, todo se puede renegociar de nuevo y sobre todo el club saca. No hay mejor gestión que sacarse 580 millones de la mochila de pasivo en 3 o 4 meses. Me parece que a partir de ahí se puede elaborar cualquier idea, proyecto o propuesta para que la gente lo vote. Pero nosotros queríamos ser claros, decirle a la gente la verdad. Tenemos un montón de propuestas para proponer, pero todas iban a ser realizables en la medida que nos saquemos esa mochila, porque si no, nos iba a pasar esto que le viene pasando a esta dirigencia, que más allá de todos los errores y horrores que cometieron, también tuvieron que convivir con un cáncer, con un tumor que es esta deuda, que es impagable. Vamos a suponer, le voy a explicar algo, a ver. El club tiene un déficit operativo de 5 millones de pesos por mes. Ustedes eso lo saben. Sí. Ustedes viven el día a día. Vamos a suponer que En realidad lo sabemos porque lo dicen ustedes, los dirigentes, o sea, el oficialismo hace rato que no contesta los teléfonos y que no nos dice qué es lo que pasa en cuanto a lo económico. Claro, está reflejado en los balances. Entonces, ¿qué pasa? Vamos a suponer que una gestión exitosa sería dejar de perder esos 5, pasar a ganar 5. Sería una gestión exitosa de eso por mes, revertir y tener superávit. Sí. No pagaríamos ni los intereses de la deuda, porque la deuda, los intereses de 580 millones son del 20%. Entonces, haríamos una gestión exitosa solamente para cubrir una parte de los intereses. Entonces, el club está colapsado, está en una situación absolutamente inviable, por eso le dijimos la verdad a la gente, que la medida que hay que tomar es esta, no porque nos guste, sino porque es la única y es la más saludable para Independiente. ¿Qué explicación les dieron de parte del oficialismo de por qué no se pagó la primera convocatoria? Porque sinceramente es bastante difícil de entender cómo una persona puede llegar a la conclusión de que conviene o de no pagar 16 millones de pesos, que obviamente no los tengo ni yo ni nadie de la mesa, y es una cifra importantísima, pero no para Independiente, no para un club de fútbol, no para el negocio del fútbol, cuando es una cifra que ni siquiera llega a parecerse a los intereses que frenaría pagándola, 1 año después, ¿no? Está claro. Pero no entra en ninguna cabeza, sobre todo cuando tuvimos un presidente que lo primero que prometió en campaña, una de las promesas que tenía, era pagar esa convocatoria en la primera semana, y nunca se hizo. O sea, ya pasaron casi 3 años de la gestión de Independiente Místico, y eso nunca se cumplió. Y es algo que prometieron hacerlo en la primera semana. No sé si recordás, yo lo recuerdo perfectamente porque me lo dijo en la cara el presidente. Yo exactamente no lo recuerdo, sí que prometían levantar el concurso, y creo que en este juego hay un sentido de la oportunidad, ¿no? Si lo hubiesen hecho, si uno piensa, los jugadores que vinieron y lo que gastamos solamente con 1 o 2, se hubiese levantado el concurso, entonces hoy estaríamos de cara a poder hacer el segundo. Porque nos hubiésemos ido a la B, pero tendríamos la alternativa del segundo concurso. No es viable. ¿Por qué? Porque no lo hicieron. Sí, la hubiésemos tenido a principios del 2013.
a principios del año pasado. Pues no entiendo por qué lo decís. Si hubiera cumplido esa promesa Cantero y lo hubiera pagado en diciembre o en principio del 2012, en marzo, abril del año pasado, Independiente hubiera estado en condiciones de concursar por segunda vez. Y ahora el pasivo obviamente ni se parecería al que hay actualmente. Sí, yo te digo, no trato ni de justificar ni ponerme defensor de nadie, pero digo, el día a día del club te come. Es decir, la plata la han tenido 10 veces, pero le habrán tenido que pagar a Menotti, a toda la gente a todos los muertos que heredaron de la gestión anterior y a los propios que generaron ellos. Entonces, es absolutamente inviable. Uno no puede estar conviviendo, pensando todos los días, primero cómo va a cubrir el banco, a fin de mes cómo vamos a hacer para pagarle a los empleados, cuando no le pagamos los empleados y no podemos abrir un predio para que jueguen las selecciones. Basta de esa mentalidad, de esa conciencia de pobreza. No podemos avanzar, es decir, vamos para atrás, y lo tomamos como normal. El problema es nuestro también, ¿eh? Sí, ¿cómo va a venir Silva a Independiente si Lanús está mejor con nosotros? Yo con todo respeto vivo en Lanús, conozco a Lanús, sé que Lanús, vi a jugar a Lanús con Piraña en la C, con Piraña que no existe más. Y Lanús hoy parece un club europeo. No me digan que Independiente no puede. No puede principalmente porque nosotros creemos que no se puede. Entonces, lo que nosotros creemos es que acá hay que hacer, marcar una bandera, un horizonte. Como hizo, por ejemplo, acá tomo un buen ejemplo que es el de San Lorenzo con la vuelta a Boedo. No importa cuándo va a volver a Boedo, en 10 años, en 15 o en 12 o la semana que viene. Pero la gente se encolumnó atrás de algo bueno para el club. Entonces todos aportan, la rueda empezó a girar para otro lado. Y nosotros tenemos que buscar algo de eso. Sacarnos la mochila económica y decir, bueno, vamos por la octava. Es decir, vamos por la octava. No, entremos a una copa por la ventana, a ver si clasificamos para la Sudamericana. No, vamos por la octava. Pero hagamos todo para ir por la octava. Y la vamos a ganar dentro de un año, de 3, de 5, de 10. Pero vamos por la octava, cambiemos el chip de no se puede, de que estamos mal, de que no hay plata, de los jugadores que vienen son malos y son lo que son, porque el club está mal, porque eso se nos hizo carne viva y lo tenemos en la piel, y terminemos con eso, tenemos que terminar con esto. Independiente es otra cosa, no esto que vemos desde hace un montón de años, y estamos creídos que Independiente es esto y va a seguir siendo esto. Yo no me resigno bajo ningún punto de vista, no sé ustedes. Sí, la verdad que estamos de acuerdo en eso. Quiero ir al comunicado que sacaron hace 10 días, si no me equivoco, era del 20 y algo de mayo, donde se nombraba o donde se mencionaba esto de la ley de salvataje, que vos estás explicando, que ahí en el comunicado de hecho se explicaba el por qué para ustedes era la mejor alternativa, o la única, como vos decías recién. Creo que, te pregunto primero esto, ¿está hecho en base a datos que les dio el oficialismo a ustedes? Está hecho en base a datos que nos dio el abogado del club, el señor Balcarce, Eduardo Balcarce, abogado del club, la persona que más empapado está en los temas jurídicos, económicos de Independiente. No solamente nos dio a nosotros, sino a todas las agrupaciones. Es decir, el comité de crisis tenía uno de los tantos sectores que tenía, era el jurídico legal. Fue en el único que participamos y participé yo personalmente. Y nos fuimos horrorizados de todas estas cuestiones, de todas estas deudas que hay, con quiénes son las deudas, con empresas de telefónicas de fantasma de Mar del Plata. Es un asco todo lo que viene pasando. Y todos esos temas los sacamos de ahí, los averiguamos, hemos hecho un trabajo de investigación judicial donde ponemos juzgado por juzgado, monto por monto, en qué está, en qué materia, si es civil, si es comercial, si es laboral. El club vive, yo les cuento esto, tal vez lo sepan, pero tal vez la gente del otro lado, algunos lo sepan y otros no. El club vive porque hay un fideicomiso. ¿Qué es un fideicomiso? Es una cuenta que tiene Independiente que se llama Aristides Langone o Rosendo y Giorgi, no sé cuál es la que se sostiene de esas dos. ¿Qué hace esa cuenta? La poca plata que le entra a Independiente que le ingresa de la cuota social, se canaliza por esa cuenta. Y entonces el club vive... Para no ser embargada. Exactamente, para evadir... Bueno, esa maniobra es ilegal, ¿me entiende? Es una simulación, es una administración paralela para no hacer frente a las obligaciones frente a los acreedores. Ahora, cuando un juez diga, esto es ilegal, embargamos, cierre, y vamos a la ley de salvataje, pero con desplazamiento de autoridades, porque acá hay dos maneras de llegar a la ley de salvataje.
Una por voluntad propia, que es la que sostiene al club en manos de los socios, y otra por el pedido de un tercero. Y ya hemos tenido 4 embates en ese fideicomiso. En 4 embates legales, es decir, que voltearlo y el juez lo ha rechazado. El primer caso sería el de Newell's, digamos. Claro, sí, si vamos por voluntad propia, somos Newell's. Si vamos por voluntad de un tercero que nos pida la quiebra, somos... ¿Entienden Sí, como dicen en el barrio, por las buenas o por las malas. Exacto, no va a haber quiebra, va a haber salvataje de las dos maneras, pero en una el club va a quedar en manos de sus socios, de su comisión directiva, de los que represente a los socios, y en otro de un órgano fiduciario que establezca el juez, y probablemente venga algún gerenciamiento del fútbol y esa área. Entonces no tenemos tiempo, no podemos jugar con el tiempo o apostar a que ese fideicomiso va a seguir soportando. Todos los días puede ser caído, antes de las elecciones o después de las elecciones. El comunicado ese al que hacía referencia, que vos decías recién que estaba hecho en base a los datos que le había dado el abogado del club, dice que el pasivo es como mínimo de 580 millones de pesos. Exactamente. El último balance de Independiente Místico, que es de menos de, o sea, de hace menos de un año, es de 3.92. La misma nota dice que los intereses de la deuda son de aproximadamente un 20% anual y que Independiente tiene un déficit operativo de 4 millones. O sea, si yo hago la cuenta, no llego a 580. O sea, si hago un 20% de los 392, 80. Estaríamos en 78, claro, 80. Sí. Y 4 millones por los 10 meses de déficit que hace que se presentó el último balance, o sea, estaríamos en 120, o sea, estaríamos en 520. O sea, bueno, 60 millones menos de lo que... ¿Querés sumarle los 20 de Insúa? Está bien, pero no puedo entender cómo al club le entran entre 8 y 10 millones de pesos, y esto no es algo que me parece a mí, sino que lo verifiqué en la oficina de socios del club. Si uno saca la cuenta de la cantidad de socios que tiene y lo que paga, con la morosidad que me dijeron en la oficina del club que tiene, teniendo en cuenta que no todos los socios pagan lo mismo, pero esa cuenta la he hecho, a Independiente le entran, sin el aumento, aumento que anunciaron después de haber sido aplicado, algo que me parece una vergüenza, le entran más de 8 millones por mes. O sea, ¿qué se hace con la plata que entra del club? Porque no puedo creer o sea, parece como que desaparezca. Vamos al primer punto, a que no te cerraban los 580. Ahí no está contemplado y no está reflejado, tampoco, todo el plantel que se armó para la B no está contemplado de Felipe, Brindisi, el Pocho Insúa, ahí tenés los... Sí, pero no entra en el déficit, ¿eso? No, eso es deuda acumulada, el déficit es otra cosa. O sea, el déficit operativo de los 4 millones, eso incluye el ingreso y el egreso, digamos, mensual, de sueldo. Claro, sí. Exactamente, el déficit operativo es la diferencia entre lo que te ingresa y lo que gastas. Sí. Es decir, te entran entre 6 o 7 millones de pesos por cuota social y te sale, vaya a saber uno, porque hay cosas que están firmadas que nosotros no sabemos. Igual acá la cuestión... Sí, pero me cuesta creer que eso está por afuera del 20% de la deuda y del... O sea, que el déficit operativo es eso, porque aparte voy todo con datos que voy recabando de este informe o de alguna de las cosas de las pocas que cuenta el club, a pesar de haber prometido que todos los socios, como dueños de la institución, íbamos a estar al tanto de todos los egresos y todos los ingresos, una de las tantas mentiras que hemos tenido que soportar. Si yo voy al déficit operativo de 4 millones, cuando se hizo el acuerdo, el aporte de Agrupación Independiente se dijo que era de 2 millones, en realidad eso lo pudimos ver porque lo han mostrado el acuerdo, es de 2 millones por mes. 2 millones únicamente para pagar los sueldos de los... Claro, y con eso dijeron que cubrían aproximadamente el 50%, 60% del sueldo de los jugadores. Entonces, si yo digo, si Independiente gasta 4 millones por mes en jugadores, que es el egreso más importante, sacando el 20% de la deuda, y le entran más de 8 millones por mes de cuota social, ¿cómo llego al déficit operativo de 4 millones? Que no le entran, primero hay una morosidad de 30%. Sí, entre el 20 y el 30%.
primero, no le entran 8 millones de pesos. No, está contemplado en los 8 millones el 20 o el 30% de morosidad que me dijeron que había en la oficina de socios. Porque perfecto. si uno hace la cuenta, es de 10 millones. Con 100.000 socios, sacando todo lo que pagan, ¿no? Que los patrimoniales pagan diferente, las mujeres también. Los niños también. Sí, esa cuenta la hice y da 10 millones, que teniendo en cuenta la morosidad, da alrededor de 8, pues me dijeron que era del 20%. Perfecto. El problema es que gastamos más de lo que nos entra. Hay millones de gastos que uno no... Claro, pero ¿en qué? No paga. O sea, si el egreso más importante del club es el sueldo de los jugadores y sacando los datos que uno saca de la agrupación independiente que dice que aporta 2 millones y con eso paga el 50-60% del sueldo de los jugadores, uno llega a la conclusión, no hay que ser muy inteligente, uno llega a la conclusión de que Independiente en sueldo, que es el egreso más importante, gasta entre 4 y 5 millones por mes. Y entonces, ¿cómo se llega al déficit de ese y en qué se gasta esa plata? Porque si se gastaría en el pago de la deuda, en los intereses que genera, que es una explicación válida, porque alguien me puede decir, mira, si tengo un interés del 20%, pero entonces no llego nunca al pasivo de 580 porque ya de alguna manera lo pagué, o una parte lo pagué. O sea, no cierran los números de Independiente por ningún lado, ¿me explico? Y bueno, eso tiene que ver con una falta de transparencia en todos los sentidos, es decir, ninguno de los que están ahí en la mesa, o yo estoy aquí, podemos saber cuáles son las primas de los jugadores. Porque ese es el egreso más importante que tiene el club, sí, no pero los sueldos. Si ustedes sacaron todos esos datos del abogado del club, ¿no le hicieron las mismas preguntas que estoy haciendo yo en este momento? Sí, totalmente. Por eso llegamos a la conclusión de los 580 millones. No solamente nosotros, sino las demás agrupaciones. El abogado del club dijo, debemos 580 millones. Y tomémoslo siendo benévolos. Uno no sabe, todos los días se van generando cosas, se van generando, por ejemplo, el fideicomiso del que hablábamos recién, tiene una cuenta corriente, y ha habido cheques, por ejemplo, Insúa ha recibido cheques de esa cuenta que han venido de vuelta. Es decir, esa cuenta que nos tiene vivo y nos tiene lejos del salvataje, pero pedido por un tercero que nos lleva al camino de ferro, eso está tambaleando todos los días, tambalea todos los días. Obviamente que cuando a la agrupación o a la dirigencia nueva que suma, va a tener que hacer una auditoría, pero va a tener que auditar todo, los últimos 10 años de Independiente. Va a ser muy difícil porque la documentación ha sido extraviada, entre comillas, dividida, no se sabe dónde está. El Independiente es un caos, Así estamos también, ¿no? Fernando, ¿qué nos podés contar de la reunión que tuvo Daniel Greenback con Hugo Moyano y Julio Grondona? Y lo que quieran. La primera reunión fue la de Daniel, que llamó al presidente de la AFA para explicarle cuál era la situación del club y este tema que yo les estoy explicando a ustedes, que la solución o lo que hay que aplicar es el salvataje. Bueno, Grondona quería escuchar la postura de otras posturas, ha convocado al señor Espósito, que tenía, bueno, otra visión de la cuestión, quería o entendía que podía haber otros posibles remedios que eran de esto de lo que hablábamos, renegociar en privado, un concurso de manera privada, hablar con los bancos, pedir más créditos, lo que hemos obtenido después de toda una larga charla de varias horas es que el presidente de la AFA ha avalado la aplicación de la ley. Por otro lado, Daniel Greenback dijo, bueno, que un actor importante en todo esto es también Hugo Moyano, y él propuso también sumarlo a la charla, simplemente a los efectos de esclarecer todas estas cuestiones, ¿no? La deuda, cómo estaba compuesta, la inmediatez de la misma y las herramientas a aplicar. Daniel fue hasta el sindicato, no tuvo problema en acercarse, solo, y bueno, tuvo una charla con Hugo Moyano, únicamente en estos dos puntos, ¿no? Los problemas económicos del club y la ley de salvataje, a lo que, bueno, yo no puedo hablar ni decir qué dijo Moyano porque no es mi responsabilidad y quiero ser respetuoso de la privacidad de las personas en el momento que él quiera decirlo, lo va a decir, y si no lo quiere decir, no lo va a decir. Yo no me considero que
que sea algo que yo deba hacer. Nada más, puntualmente fue en derredor de estos dos temas, y nada que ver con una cuestión política, de tanto que se habló de que iba a haber una especie de lista de unidad y todo eso. No, es un tema que ni se tocó. La charla fue muy cordial y bueno, lo que yo rescato positivo es que por Independiente, bueno, dos referentes importantes de la política independiente, figuras públicas, hayan podido sentarse por lo menos a conversar de cuáles son los problemas y las soluciones de toda esta realidad, ¿no? Más allá de lo que se dijo, ¿no hay chances de que se forme esa lista de unidad? Y no, porque quedó, el comité de crisis fue algo muy, digo, si rescato algo, todo esto, ¿cuánto duró el comité de crisis? Un mes y medio, ¿no es así? Sí, un mes y medio. Un mes y medio. Un mes y medio. Rescato eso. El comité de crisis fue como una especie de prueba para ver si podía haber algún tipo de lista de unidad, unánime, si quieres llamarse. Quedó claro, bueno, que hay cosas que hay, las convivencias dadas, y cuando hay diferencias de criterio, de manera de pensar, digo, ni mejores ni peores, cada uno con su libreto, con sus maneras. Creo que es armar un Frankenstein que está condenado al fracaso, tratar de meter a 11 agrupaciones con todas personas distintas. Es decir, yo no quiero que nadie se vaya de vacaciones con la suegra, por ejemplo, ¿no? Digo, es una situación muy difícil. Meter en semejante crisis a personas de distintas edades, con distintas tendencias, con distintos ideales, tendencias políticas de la otra política, enfrentadas en el pasado por la política independiente, enfrentadas en su misma agrupación también. Digo, es un cóctel explosivo, es mostrar a la gente que vamos a ir a un lugar todos juntos a hundir el Titanic. Entonces, me parece más sano descartar es avanzar. Fernando, perdóname que sí. te interrumpa, Fernando, cuando decís que Grondona avaló la idea de este plan de salvataje, ¿lo decís como diciendo que Grondona lo dio como una posibilidad o como qué es lo que hay que hacer? Si es lo que hay que hacer, es lo que hay que hacer. Porque se estaba instalando y se hablaba mucho en el comité de crisis, que Grondona esto no lo quiere, que Grondona esto lo quiere. Obviamente nosotros no íbamos a hacer nada, ni a tomar ninguna medida que Grondona no quisiera, porque nosotros queremos hacerle bien a Independiente. Y estar de espaldas o con una relación no sana con la entidad madre, era perjudicial para Independiente. Si Grondona hubiese dicho que esto no corría, que había que aplicar, utilizar otros remedios, creo que no sé si nosotros nos hubiésemos presentado, porque primero para nosotros está Independiente, más allá de nuestra agrupación, nuestro interés político y todas esas cuestiones. Entrar a Independiente, hacer daño, así como le dijimos la verdad a la gente, también se lo dijimos al mandamás del fútbol argentino. El club está así, hay un montón de cuestiones que él desconocía, por ejemplo lo que hablábamos antes, la composición del pasivo y la gran parte de los 200 millones que tienen son ya inmediatos. Vamos a un escenario imaginario, ¿no? Se habla que la AFA le dio 100 millones de pesos a River con el cambio de la dirigencia. Eso lo saben ustedes también. Sí. Supongamos que la AFA hubiese hecho lo mismo con nosotros. Suponiendo, no es que a cada club que asciende o a cada club que se lo va a dar porque esté reglamentado. Es decir, supongamos que Grondona tenga ganas, tenga humor y tenga la plata para hacerlo. Es decir, les adelanto 100 millones de pesos. Hubiésemos pagado la mitad de los juicios dentro de 2 meses. Sí. Y dentro de 2 meses seguíamos estando en el fondo del mar, con un ancla atada en el cuello, no solucionamos ningún problema y lo íbamos a engañar también a él. Es decir, y no íbamos a tener la herramienta de la ayuda de él. Entonces fuimos, le dijimos la verdad a él, primero se lo dijimos a la gente, se lo dijimos a todas las agrupaciones, se lo dijimos a Grondona y se lo dijimos al máximo referente o adversario político que podemos llegar a tener, que puede ser Hugo Moyano. Fuimos a su sindicato, fuimos a su reducto y le dijimos cómo son las cuestiones, porque para nosotros primero está Independiente y para construir algo para Independiente tiene que ser cualquier proyecto tiene que estar fundado en la verdad, porque si no es realizable. Entonces, ya todo el mundo sabe cómo está Independiente, ya todo el mundo sabe que hay una herramienta para sacarlo. Bueno, ahora cada uno sabrá qué tendrá que hacer. O sea, fueron a decirle a Grondona que era la única alternativa, a contarle por qué y les dio lo que hay, digamos. Fuimos, no a decírselo, a demostrárselo por qué.
Y Le lo demostramos entendió. con los números, exactamente. Y Pero en el caso de Moyano, ¿también lo entendió y también lo aceptó? ¿O por qué está en contra, digamos? ¿Cuál es la idea que tiene él? ¿O solamente le dijo que estaba en contra de eso? no, lo que él dijo es que quería información complementaria y quería profundizar, que de hecho creo que hoy se ha arrancado una especie de auditoría en el club para corroborar lo que nosotros le dijimos. De hecho, también nosotros le enviamos un informe que lo vamos a hacer público, el mismo informe que le enviamos a Dona y a Hugo Moyano, se lo vamos a dar a conocer a la opinión pública en general, y bueno, en base a eso que tome sus decisiones. Si obviamente, si él quiere, puede, tiene ganas de entrar al club con 350 millones de pesos, donarlos o regalarlos o prestárselos sin ningún tipo de interés, es otra la cuestión. Pero la realidad que es, para poder arrancar, hacen falta 350 millones de pesos. Hay Yo un, no creo que... hay un perdón. rumor que dice que, o se escucha que puede ser que se corra la fecha de las elecciones o que no se llegue o que corre riesgo la realización de las mismas el 6 de julio, como está pactado por asamblea. ¿Tenés alguna información acerca de eso? Sí, no es un rumor, es decir, hay plazos que establece el estatuto que no se han cumplido en la realización de la asamblea en la que se modificó el estatuto, en la que el día que se hicieron dos asambleas juntas, en una se modificó el estatuto, en el otro se decidió el adelantamiento de las elecciones. Bueno, la manera de notificar, no sé bien cuál es la cuestión, que no cumple, no hay cumplimiento de los plazos. Personería Jurídica tiene que validar esa asamblea. Y hasta el día de hoy no se ha validado, es decir, no ha llegado una notificación diciendo que acepta esa asamblea. Entonces, si eso no pasa, es probable que las elecciones tengan que correr. No es probable, se van a tener que correr porque está en la asamblea otra vez. O sea, no van a ser el 6 de julio las elecciones. Y no, por lo menos tendría que atrasar 15 días. Si no, Personería Jurídica no manda esa notificación validando esa asamblea, todo se tiene que convocar otra vez a la asamblea con 15 días de anticipación a los representantes socios y volver a validarla, y en ese caso sí encuadraría en lo que marca el estatuto, y a partir de ahí llamar a elecciones. ¿Pero hay posibilidades o ya está descartado, digamos, eso? Que lleguen para el 6. ¿O todavía hay chances? No, todavía hay chances. Por ahí mañana a la mañana Personería Jurídica manda un telegrama al club y dice está todo ok, y sigue todo su curso como está. Ahora, si no llega el jueves para publicar edictos y notificar a las agrupaciones el viernes, ya el lunes ya es otra instancia y ya hay que atrasar todo porque no dan los plazos. Y el 13 recordemos que no se pueden hacer porque es la final de la Copa del Mundo. Exactamente, por eso pasaría como segunda fecha, si todo esto ocurriera, el 20 de julio, que es lo que se habla también en los rumores que tenés y tengo yo también. Fernando, hablando del estatuto, ¿qué pensás del tema de los bonos que salió a la luz hoy, que bueno, que van a ser cobrados para toda la gente, para todos los socios de manera obligatoria para el próximo domingo? ¿Cuál es la posición tuya y de puro sentimiento rojo? Mira, nosotros tenemos reunión mañana, yo puedo dar la posición mía, no de la agrupación. Bueno, es la posición tuya entonces. Yo digo, bueno, si no hubiésemos ganado el otro día, ¿hubiesen cobrado el bono? Claro, justamente acá Brizuela, un poco en serio y un poco en joda, decía que deben haber gritado el gol de Huracán, porque capaz que si Independiente ascendía no hubieran cobrado el bono. No, obviamente, y si hubiésemos perdido tampoco. La verdad que no, bueno, va en contra del estatuto y bueno. Pero no se puede hacer algo para parar esto, o sea, va en contra del estatuto, lo estás diciendo vos, lo sabemos todos. ¿Hay alguna arma legal como para parar esto? Sí, pero es un trámite muy engorroso, un trámite administrativo en Personería Jurídica, yo no sé si los tiempos van a dar. Nada, la Argentina al palo, todo esto tiene que ver con eso, ¿no? Si le cobramos un bono a la gente, ¿no? A platea, pero después tener que cobrarle, es decir, no sabemos cuándo jugamos los lunes, jugamos los miércoles, a la mañana, a la tarde, te cambian el horario, con lluvia, con público, sin público, y ahora lo último, la frutilla del postre, cobramos un bono al abonado. Fernando, la última por mi parte, ¿vas a ser candidato a presidente? ¿Quién lo sabe eso? No sé, nosotros estamos armando, a ver, lo hablaba hoy con un amigo mío. Me falta un mes, ¿eh? Por lo que decía, posiblemente un poco más.
Si todo va por los carriles normales, dentro de el 16 de junio hay que presentar las listas, dentro de 13 días. Ahora, nosotros nos ocupamos de la otra cuestión, hasta ahora, ¿no? Y creo que la terminamos ayer, que era, primero decirle a la gente lo que íbamos a hacer, estar seguro que íbamos a entrar para hacer una reunión y no íbamos a tener que improvisar, o entramos y después vemos qué hacemos, o entramos mintiéndole a la gente y después hacemos lo que queremos. Entramos para hacer lo que dijimos que íbamos a hacer, sin tener ningún todo importante de la escena del fútbol en contra, como hablábamos recién, con la AFA, y ahora sí nos vamos a ocupar de la cuestión electoral. Vamos a tener que armar una lista, la agrupación decidirá quiénes son los más representativos, de acuerdo a sus posibilidades también de tiempo, y esto me refiero estrictamente a Daniel. Bueno, veremos cómo lo armamos, cómo le damos forma, pero para nosotros esto no es un problema, es la cuestión menor. La cuestión macro y de fondo era la otra, saber lo que vamos a hacer, cómo, cuándo y quiénes. Ahora vemos cómo le damos forma al equipo. Fernando, discúlpame, me están preguntando acá por Twitter, que te consulte, ¿qué pasa dentro de lo que sería esta ley de salvataje con el tema de lo de Leonel Núñez? Qué buena pregunta. Mirá, el tema de los puntos, si nos quitan los puntos, no nos quita la deuda. Eso, porque hay gente que dice, bueno, que nos quiten los puntos. Claro, sí, no, está claro que no. Si aparte las sanciones son progresivas. Nos quitan 6 puntos, nos quitan 9 puntos, no, lo digo como un ejemplo porque no desconozco cómo son. Hasta llega la desafiliación, hay que pagar, va a haber que pagar. Ahora, yo creo que es la única deuda que va a haber que negociar por afuera, porque creo que esa deuda no puede meterse en el salvataje. No puedes mandar al club griego, porque es otra justicia, una justicia claro, paralela, la del TAS y la de la FIFA. Va a haber que pagar, va a haber que darle un jugador, va a haber que darle algo de plata, no sé. 6 pagos, 4 pagos, no sé, hay que pagar. Y bueno, nos sirva de escarmiento la próxima vez que traigamos un jugador o vayamos a comprar una escoba, vamos a estar seguros de que vamos a tener la plata para pagarlo. Si digo que Daniel Grimba, que es el que define quién va a ser el candidato a presidente por la agrupación, ¿me equivoco? Y yo creo que su opinión tiene un gran peso, sobre todo si dice soy yo, ¿no? Pero bueno, yo creo que no, tenemos un grupo claro, que... la pregunta en realidad apunta a saber si el que define si es él o sos vos, es él, digamos. Y yo creo que sí, él define, yo creo que es el mejor cuadro, no digo porque esté con nosotros, porque lo he defendido, lo he seguido desde hace muchísimos años a lo que él ha hecho en Independiente. La historia o el juzgamiento de la gente muchas veces termina siendo muy injusto, muy grato, ¿no? Bueno, pero ese para otra charla en otro momento, pero bueno, considero el tipo más capaz que hay Independiente, alguien que organiza las giras de los Rolling Stones por el mundo, que inserta a una artista argentina por todo el mundo, que tiene unos contactos bárbaros en todos los ámbitos, comerciales, empresariales, deportivos. Creo que tiene muchísimo para darle a Independiente. Me encantaría que, bueno, que estuviera en la cabeza de todo esto, pero si no está en la cabeza va a estar ahí nomás. Lo define él, como dijiste vos. Fernando, nada, agradecerte la comunicación. Ojalá que Independiente ascienda el domingo y que todo empiece a mejorar, que se defina rápido todo este tema de las próximas elecciones y principalmente que Independiente vuelva al menos a parecerse un poco al de antes y como vos dijiste, a cambiar el chip. Vamos por la octava. Hoy parece una utopía, ¿no? Pero bueno, ojalá que esto se dé, que lo logremos cambiar el chip, que vengan dirigentes serios, que no pensemos que no puede haber nadie peor que Ducatenseller y después te viene un Comparada, que no pensemos que no puede haber nadie peor que Comparada y después te viene un Cantero, y lo mismo con Cantero, que de una buena vez por todas esto se saque adelante. Y ojalá así sea. Yo veo también, bien, por ejemplo, miramos a San Lorenzo, estaba en la misma situación que nosotros, con una deuda grande, a punto de irse a la B, tuvo la fortuna de que Banfield le dijo, me voy yo, no te vayas vos, y hoy está en las semifinales de la Copa Libertadores, ¿no? Es decir, vamos por la primera, dijeron ellos. Nosotros vamos por la octava,
Es decir, está bueno, vamos por la octava. Entonces, cambiamos el chip, ¿viste? No, entremos por un gol de Mateu sobre la hora y nos rompíamos las manos en la cancha de Racing, Dios mío. porque habíamos entrado por la ventana por un gol de Mateu Arsenal, y no, eso no es Independiente. Independiente, qué sé yo cuando tenía 15 años, para nosotros salir segundo era fracaso, y hoy estamos en la B y jugamos con San Carlos, y perdemos con Brown de Adrogué, y la gente se rompe las manos, y eso la verdad me cuesta digerirlo, me cuesta entenderlo. Sé que las generaciones de hinchas se han renovado, que viven otro Independiente al que viví yo, o muchos de los que están ahí escuchando, pero quiero volver a eso, ¿no? Y entonces, bueno, a la gente hay que nutrirla de ideas buenas y de cosas concretas. Es decir, cuando uno gana, cuando uno sale campeón, entonces ya después no se conforma para entrar por la ventana a una copa. Entonces, eso quiero, o me encantaría que volvamos a vivir. Abrazo grande, Fernando. Para ustedes también, muchas gracias. Chau, chau.